a grabar la clase, ¿cierto? Para que los compañeros que no puedan estar hoy en clase, que no debe ser porque la asistencia es obligatoria, puedan ver lo que vimos en clase, ¿cierto? Muy bien, entonces los laboratorios van a ser de los temas que están en la programación. La única forma en que no se vean los temas que están en la programación definidos, sea porque el profesor Gustavo o la profesora Natalia o el profesor Marcos necesitan que hagamos unas reuniones para aclarar conceptos. Pero esas reuniones que se van a hacer en las horas del laboratorio se van a avisar con mucho tiempo. ¿Qué son esas horas? Son unas horas prácticas que van a utilizar los profesores, puede ser los viernes y los jueves, para reunirnos con diferentes. Por ejemplo, se reúnen una parte de ustedes con Marcos, una parte de ustedes conmigo, una parte de ustedes con Gustavo, otra parte de ustedes con Natalia Gallego, y en esas reuniones vamos a aclarar conceptos de la materia. Es decir, ustedes van a aclarar dudas que tengan de toda la materia en general quizá antes de los exámenes. Solamente si los profesores sienten necesidad de hacer esas reuniones, se hacen las reuniones y esa vez no vamos a tener el laboratorio. Pero de resto vamos a seguir el cronograma de laboratorios tal y como se los pasaron a ustedes. ¿Entendido, chicos? Sí, profe, entendido. Muy bien, entonces para eso yo les quiero mostrar, voy a dejar de compartir aquí, que esto era para mostrarles dónde estaban los documentos. Ahora les quiero compartir mi pantalla del computador. La idea es que ustedes se den cuenta, voy a mostrarles el manual de laboratorio. Es un manual que hicimos en el 2013, 2012 con el profesor, 2012, 2013, con el profesor Gustavo. Esta es la guía de laboratorio que nosotros les vamos a compartir a ustedes, ¿ok? Entonces, en esta guía no solamente vamos a tener las prácticas, miren, aquí está el contenido, y acá no solamente vamos a tener las prácticas, disculpen, me pasé, no solamente vamos a tener las prácticas, sino que también vamos a tener las prácticas que vamos a hacer. Y entonces, por lo tanto, el compromiso de ustedes conmigo va a ser el siguiente. El compromiso de ustedes es que ustedes antes de la práctica, si no se ha avisado nada distinto, si no se ha avisado asesorías, que es lo que normalmente va a cambiar las horas del laboratorio, se va a hacer la práctica. Entonces, la práctica va a ser una simulación de un experimento. De esa simulación se van a hacer unos ejercicios, se va a sacar unas cosas y de ahí van a salir quizá unos cálculos. Entonces, de esos cálculos o de esas preguntas que yo les haga sobre eso, sale la calificación de los laboratorios, ¿ok? ¿Cómo se califican los laboratorios? Los laboratorios vamos a tener unas notas y todas esas notas se promedian y al final se colocan como el porcentaje de laboratorios en la materia teórica. Yo creo que a ustedes ya les explicaron cómo se va a evaluar la materia, ¿cierto que sí? Química, bioquímica, no laboratorio, sino bioquímica. Sí, también, profe. Profe. Profe, yo te tengo Perfecto. Mi una duda duda. es... Ah, bueno, hágale, David. Claro, Bueno. dale. Profe, pues esta guía que nos estás mostrando en ese momento es la misma, la del libro físico que venden en la tienda virtual. Antes ustedes nos lo Exactamente. van a facilitar. Nosotros se los vamos a facilitar para que ustedes no tengan que salir en cuarentena a comprarlo, ¿ok? Ah, listo, profe, muchas Ay, gracias. yo que ya Perfecto. lo compré. Me acaba Yo, de ta- llegar yo, ahorita. yo también, por amor Profe, a... pues mi duda, o sea, lo mejor es muy de coquito, pero química y bioquímica se califican como en la misma materia. Yo te hago una pregunta. ¿Tú tienes Perdón, laboratorio y bioquímica se califican en la misma materia. Claro, el laboratorio es un componente pequeñito de tu materia teórica. Ah, dale, muchas gracias, profe. Entonces, la nota que yo te saque de aquí es un componente muy pequeño de tu materia teórica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace importante el laboratorio? Lo que hace importante el laboratorio es que en el laboratorio vamos a hacer experimentos, vamos a hacer charlas, vamos a hacer aplicación de casos clínicos que te van a ayudar a asentar o a comprender mejor esos conceptos teóricos que ves en bioquímica. Aunque les voy a ser sincera, la forma en que dictamos bioquímica ha cambiado tanto que ustedes en este momento ya van a entender la bioquímica un poco más aplicada. En este momento la bioquímica la estamos dando más en una estrategia que se llama aprendizaje basado en problemas. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, van a ver muchos casos clínicos y en los casos clínicos van a aplicar mucho los conceptos. Precisamente en aquellos laboratorios donde los profesores definan que nos vamos a reunir, para aclarar conceptos, vamos a tratar de hacer eso, de coger los conceptos que ustedes no han interiorizado y vamos a tratar de explicarlos de manera tal que ustedes los entiendan, como una estrategia para que ustedes lleguen mejor preparados a los exámenes. Profe, yo tengo una duda. Claro, dime. Entonces, para este semestre no hay, pues obviamente por la situación de la pandemia, no hay laboratorios de bioquímica presenciales programados. Por ahora no,
pero quizá tenemos, o sea, nosotros estamos preparados para lo que la universidad nos diga. Si la universidad nos dice volvemos a presencialidad, volvemos a presencialidad y los laboratorios pasarán al laboratorio de bioquímica, que es en el 5º piso del bloque B. Pero si no volvemos a presencialidad, todo lo tenemos preparado acá. Todas las prácticas están simuladas, todas las prácticas están grabadas. Entonces la idea es que ustedes vean la práctica y luego lo discutamos y entendamos. Y de esa discusión sale la nota. ¿Hay alguna otra duda? No, pero muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces resulta que, como no sabemos todavía, si quizá vamos porque ustedes sí saben que acabaron de extender otra vez la cuarentena obligatoria, ¿no? Muy bien, entonces, como ya sabemos eso, que va hasta el 1 de agosto, entonces quizá después de agosto, dependiendo de lo que diga el gobierno, dependiendo de lo que digan las políticas gubernamentales, podremos volver a la presencialidad o quizá no podamos volver a la presencialidad. Entonces yo quiero que ustedes de todas maneras sepan, y esto lo van a necesitar no solamente para bioquímica, sino para biología, para fisiología, para todos los laboratorios de microbiología que les hacen falta, sino vamos a hablar un poquito en general de bioquímica y de laboratorio, normas de bioseguridad que hay que seguir en cualquier contexto. Entonces yo quiero que ustedes sepan que la práctica de hoy se llama bioseguridad, normas de bioseguridad, y lógicamente no vamos a pedirles a ustedes que compren absolutamente nada que signifique bata, guantes, gafas, pero sí les vamos a hablar de ello para que ustedes sepan que en el momento en que volvamos a presencialidad, si hay que volver a presencialidad, tenemos que tener ese material, ¿ok? Pero todo ese material se pide por las normas de bioseguridad. Entonces, como vamos a hablar de eso, yo quiero que ustedes, antes de tener que hablar de todo eso que se llama el comportamiento, porque las normas de bioseguridad realmente es una cultura, un comportamiento que uno opta dentro de un laboratorio, generalmente donde se manejan sustancias químicas, yo quiero que ustedes me digan, cuando ustedes han escuchado en incendios, en terremotos, en movimientos fuertes telúricos, en un avión, ¿cuál es la primordial norma de bioseguridad que a cualquier persona le dicen que hay que tener en cualquiera de esas situaciones? Guardar la calma. Bueno, listo. Hay que guardar la calma, sí. No es la primordial. Eso, no es la primordial, pero es una muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Por ejemplo, en el laboratorio tenemos que hacer las cosas con calma. Si llegamos a trabajar allá, no podemos llegar a hacer las cosas con velocidad porque vamos a trabajar con químicos y al trabajar con químicos tenemos que trabajar con mucha calma, pero con mucha seguridad, ¿ok? Pero ¿qué otra norma de bioseguridad creen ustedes que es más importante? Por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo de un avión. Ustedes están en un avión y el avión en ese momento hay un incidente y no se sabe cómo vaya a ser la cosa, entonces bajan las mascarillas y le dicen, usted póngase la mascarilla y cuando usted ya esté seguro, entonces ayude a los demás. Eso es lo que nos dicen siempre. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la primordial norma de bioseguridad? Tener los implementos. Uno solito, por favor. ¿Qué va? Tener los implementos. Bueno, vamos a hablar ahorita de ellos. No son la primordial, pero hace parte de esa norma primordial. ¿Cuál es la otra? Pues Seguir instrucciones. ¿Qué me dices? Seguir instrucciones. Esa tampoco es la primordial, pero hace parte Primero de la yo, primordial. después los demás. primero ponerse seguro. Ajá, el autocuidado. ¿Quién dijo primero yo, segundo yo? Yo dije primero yo, después los demás. Perfecto. Esa es la primordial norma de bioseguridad. Primero yo, segundo yo, tercero yo y después los demás. Ustedes dirán, profe, ¿pero eso es en serio? Entonces nos vamos a poner en cualquier contexto. Nos vamos a poner en un incidente en un laboratorio. Yo primero tengo que mirar que yo esté bien, porque si yo quedo bien, yo estoy bien y puedo hacer parte de la solución, puedo ayudar. Pero si yo estoy mal, hago parte del problema y aparte de eso no puedo ayudar. Entonces siempre va a ser primero yo, segundo yo, tercero yo. Ahorita mismo que estamos viviendo la pandemia, chicos, ¿cuál es la principal norma para que esta pandemia no sea tan peligrosa? Cuéntenme cuál es la primera norma. Cuidarme. Pero Los autocuidado. implementos de bioseguridad. Los elementos de bioseguridad ayudan a ese autocuidado. Pero ¿cuál es la primera norma? Le dicen a usted, cuídese, porque cuidándose usted, cuida a los demás. ¿Cierto que sí? Entonces, la principal siempre va a ser que cuando nosotros estemos, siempre nosotros vamos a necesitar cuidarnos nosotros, porque si nosotros hacemos parte de la solución, podemos ayudar.
pero si somos parte del problema, no podemos ayudar. Entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo, y cuidándome a mí, cuido a los demás. Cuido mi alrededor, cuido mi familia, cuido todos los que están alrededor. Entonces nos vamos a poner en el contexto del laboratorio. Resulta que si estamos en un laboratorio tenemos que optar por unos comportamientos. En base a esos comportamientos vamos a hablar de todo, de los elementos de protección personal, de cuando yo hago un reguerito, qué tengo que hacer, cómo tengo que optar, etcétera, etcétera. Cuando nosotros le pasemos la guía, es decir, este fin de semana que les pongamos la guía, ustedes se van a dar cuenta que aquí hay muchas de las cosas que yo les voy a decir. Hay cosas que quizá yo no les vaya a decir, pero lo primordial voy a tratar de decírselos, pero acá va a estar, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros estamos con norma de bioseguridad, entonces siempre me voy a cuidar yo. Como yo me voy a cuidar, yo les pregunto a ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un ácido o una base diferente al agua? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver una sustancia química? El ácido clorhídrico. ¿Y qué apariencia tiene? ¿Se diferencia mucho del agua No es visualmente? transparente. El olor sí, pero es transparente. Pero no hay que olerlo, ¿cierto que sí? No hay que olerlo. Obvio no. Pero solamente con la vista, ¿tú diferencias si eso es ácido clorhídrico o es agua? No. Ok, y yo a muchos de mis estudiantes, a muchos que ya me conocen, yo les había dicho, ojo, pilas porque nosotros creemos o tenemos la larga creencia, y ojalá ustedes no rompan esa creencia, de que los ácidos queman más que las bases. Y no es verdad. Una base quema mucho más que un ácido. Es más, yo siempre les he puesto a la gente, yo siempre le he dicho a la gente, cuando uno se quema con un ácido, la piel se le quela porque las proteínas se quelan, ellas se les daña la estructura primaria, secundaria, y la proteína queda desconfigurada, entonces por lo tanto eso se ve también en la piel, en todas las proteínas del cuerpo. Pero cuando uno se quema con una base, es que no queda ni la proteína, queda el hueso, eso es una base. Entonces, si la gente del común supiera eso, entonces no cogían los ácidos para quemar a la gente, mejor dicho, hacían lo contrario, cogían una sustancia mucho más agresiva. ¿Ok? Entonces, eso es algo que no se tiene que regar, eso es algo que no se tiene que comunicar. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que ustedes sepan, cuando van al laboratorio, las bases son más peligrosas que los ácidos. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces, vamos a entrar en el contexto del laboratorio y vamos a hablar. Entonces vamos a hablar del manejo de sustancias químicas y de cómo tenemos nosotros que entrar a un laboratorio y cómo comportarnos en un laboratorio. Entonces, si vamos a hablar de un manejo de sustancias químicas, yo les aseguro a ustedes que si vemos una base que quema más que un ácido y que el ácido quema y arde y es muy doloroso, y si yo me pongo a mirar los tres líquidos comparándolos con agua, yo no voy a encontrar diferencia alguna. Ambos se mueven igual, tienen densidades muy parecidas. La única forma de saber que ellos son diferentes es haciendo un análisis o quemándome, ¿cierto? O oliéndolos. Y no puedo hacer ninguna de las dos últimas, ¿cierto? Entonces, cuando yo esté en un laboratorio, sobre todo donde se manejan químicos, yo no voy ni a tocar, ni siquiera, es más, dentro del laboratorio, el agua del laboratorio ya se tiene que comportar como un reactivo peligroso. Y vamos a hablar de por qué cuando yo estoy en un laboratorio, todas las sustancias, miren lo que dice acá, chicos, todas las sustancias son potencialmente peligrosas. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive el agua. Entonces resulta que yo les voy a hablar principalmente del manejo de los químicos. Cuando estamos en un laboratorio, vamos a tener muchas sustancias. Y resulta que algunas veces nosotros tenemos las sustancias en un frasquito cerrado, y cuando nosotros las vamos a trabajar, el frasquito cerrado, abrimos el frasquito, cogemos el reactivo y, ojo, por costumbre, no cerramos el recipiente. Pues resulta que los ácidos son fumantes. Yo no sé si ustedes han escuchado, se volatilizan. Muchos de los ácidos fuertes, de los ácidos que realmente hacen daño, ellos se volatilizan. Entonces, lo primero que vamos a ver es el humo, si él es muy fuerte, vamos a ver el humo y él se dispersa y se homogeniza porque los gases son solubles entre sí, ¿ok? Pero resulta que algunos no se ven, algunos simplemente se volatilizan y cuando uno menos se da cuenta se va empezando a desmayar. ¡Pum! Se desmayó el primero, ¡pum! Se desmayó el segundo, ¡pum! Se desmayó el... Entonces, nunca se entiende por qué se desmayaron. Y cuando se van a dar cuenta es porque cuando usaron el reactivo, lo dejaron abierto. En la Universidad Pontificia, allá en la sede de Robledo, tenemos una desventaja muy grande,
con respecto al trabajo con los reactivos químicos, y es que en los laboratorios donde ustedes trabajan, ni en el de biología ni en el de bioquímica, vamos a tener nunca una cámara de extracción. ¿Qué significa una cámara de extracción? Que nosotros podemos utilizar una cámara de extracción y con la cámara de extracción nosotros ponemos el reactivo en la cámara de extracción y hay un extractor que me ayuda a que yo no me coma el ácido, sino que la cámara de extracción se lleva el ácido que se volatiliza. Entonces, como nosotros no tenemos esa cámara en la Universidad Pontificia, en los laboratorios, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros buscamos que el reactivo simplemente se abra, yo dosifico y vuelvo y tapo, con el fin de que el reactivo no se volatilice por todo el laboratorio. Entonces, eso se entiende muy bien. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué pasa con los gases cuando la temperatura es alta, es decir, cuando hay calor? ¿Y qué pasa con los gases cuando la temperatura es baja? Porque todo reactivo que es fuerte y se volatiliza se convierte en gas. Y eso es lo que lo hace potencialmente peligroso. Yo quiero que alguien me diga, ¿alguien ha escuchado qué le pasa a un gas cuando la temperatura es alta, cuando la temperatura está haciendo calor? ¿Y qué pasa cuando ese mismo gas está a una temperatura bajita? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Cuando están altas, yo creo que los gases se vuelven inflamables, o Sí, sea, sí. explota. No, no explota, se expanden, se distribuyen. Ok. Y cuando son bajas, no, la verdad no sé. Se contraen, Se comprimen, ¿no? Muy bien, se contraen, se comprimen, así se le dice, compresión, muy bien. Entonces resulta que yo se lo explico de una manera muy fácil. No hay nada más, no hay nada mejor que cuando uno aprende las cosas haciendo la analogía con algo que uno realmente vive. Y yo les digo muy fácil. ¿Usted cómo entiende el comportamiento de un gas? Es por eso, y se lo voy a explicar solamente y por esto, porque la única forma que nosotros logramos de manejar los reactivos, que sobre todo que se volatilizan en ese laboratorio de allá de la UPB, es que mandamos a colocar aire acondicionado. ¿Para qué? Para que cuando trabajemos en el laboratorio, el clima dentro del laboratorio es frío. Y ustedes algunas veces me van a decir, profe, hace mucho frío. No hay forma de trabajar de otras temperaturas. ¿Por qué? Porque no tenemos cámara de extracción. Entonces, cuando hace calor, el gas se distribuye, el volumen se amplía, entonces él ocupa todo el campo. Pero cuando el aire es frío, entonces el gas lo que hace es que sube y se comprime sobre todo en las zonas altas, es decir, en el techo. Por eso es que cuando ustedes están en un avión y les dicen que si hay humo, el humo sube y usted tiene que salir agachadito para poder no perder la visibilidad. Es por eso, porque los aires suben el humo, ¿ok? Entonces, resulta que eso se entiende muy fácil. Cuando uno hace analogías, aprende las cosas más fácil. ¿Qué pasa, chicos, si ustedes están en una conferencia y en la conferencia está haciendo el calor más terrible de este mundo y no hay aire acondicionado, sino que hace mucho calor y ustedes se tiran un peo, que es un gas, es un gas? ¿Qué pasa si eso ocurre? Pues todo el auditorio va a oler el peo. Y si el peo está caliente, peor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso significa que como la temperatura, él se distribuye y se amplía en todo el recipiente, es decir, en ese caso, el salón de conferencias. Pero ¿qué pasa si tú estás en una conferencia y está haciendo frío, de esas conferencias en las que usted se tiene que colocar hasta un saquito? Pues lógicamente, en esa conferencia, como la temperatura está fría, lógicamente, ¿quiénes son los que van a sentir profe, mero ejemplo? Es un ejemplo que yo les hago porque es como una forma fácil de asociar, ¿sí me entiendes? Una forma fácil de hacer la analogía. Son cosas que uno vive. O dígame, ¿quién no se tira un pedito? El que no se tira un pedito está enfermo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se tiran un pedito y yo les aseguro que si la temperatura está muy baja, es muy baja, el peo lo van a sentir las 4 personas que están alrededor suyo. Y lógicamente se van a dar cuenta que fue usted, pero el peo lo que va a hacer es que va a subir, pero no lo va a sentir nadie más. Es una forma de explicarles que el gas a temperaturas bajas se comprime y se eleva, y a temperaturas altas, es decir, en calor, se extiende, amplía su volumen. Entonces, claro, un gas se siente mucho más a mayores temperaturas. Por eso es que en el laboratorio trabajamos con aire acondicionado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los gases y vamos a hablar del tratamiento de estos reactivos. Como nosotros vamos a tener este tipo de reactivos en el laboratorio no se puede comer, en el laboratorio no se puede tomar agua, y yo se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Resulta que alguno de ustedes le ha ayudado a picar cebolla a la mamá en la cocina, alguno de ustedes, a los que les gusta cocinar. A los que nos gusta, no, a los que nos toca. A los que les toca, bueno, entonces si les toca, han ayudado, ¿cierto? Entonces, el ácido de la cebolla se llama ácido gliberélico, ¿ok?
Ese ácido de la cebolla, ¿qué pasa cuando tú picas la cebolla? ¿Qué hace cuando tú picas la cebolla? Le molestan los ojos y lo hace llorar. ¿Y por qué será que él busca los ojos? ¿Qué será lo que tiene en mis ojos que él busca? ¿Qué será lo que hace que él vaya a los ojos precisamente? Yo Creo les voy yo a que es contar. por... La humedad. La humedad, No. claro. ¿Ustedes saben qué tienen los ácidos y las bases? Los ácidos y las bases son hidrofílicos. ¿Alguno de ustedes sabe definir qué es una sustancia hidrofílica? Que no tiene tendencia a asociarse con partículas de agua o algo, pues. Al contrario, filo significa que le gusta. Que le Ah, gusta Cuando tú tirarla sientes, con a la que es de partículas de aguas agua. hidrofóbicas. Ah, sí, es que la. Sí, es, qué pena, profe. exacto, cuando tú sientes filialidad con una chica es porque te gusta. Bueno, por el que sea, ¿cierto? Pero cuando tú sientes filialidad es porque la cosa va bien, ¿cierto que sí? Entonces, hidrofílicas, hidrofilialidad significa que es amante del agua, ¿ok? Significa que es amante del agua. ¿Eso qué quiere decir? Que los ácidos y las bases lo que buscan es el agua. Y cuando tú estás picando cebolla, cuál es la primera fuente de agua que ellos encuentran cercana? Pues tus Los ojos. ojos. Los ojos, la boca, la nariz, ¿cierto? Las mucosas. Entonces, si ustedes saben que ellos son hidrofílicos, ¿cómo puedes tú evitar que tanto ácido de la cebolla se vaya a tus ojos? Cuéntenme ustedes con lo que les acabo de enseñar, ¿cómo lo pueden evitar? Con un vaso de agua. Un vasito, pero el vasito no ofrece una superficie muy pequeña. Una ponchera Picarlas, así. Mojarla, ¿Ah? picar la cebolla mojarla. mientras en agua, pues, Uy, o pero sea, eso sería muy incómodo, ¿no? no, no creo. No, yo No creo sé. que mojarla y luego picarla, ¿no? ¿Mm? Es posible. ¿Qué les parece si en vez de mojarla y picarla, que es un poco más incómodo, ¿por qué no colocar un platico pando que use poquita agua y que dé una superficie de agua lo suficientemente amplia donde yo lo voy a picar y entonces el ácido va y busca el agua, pero no busca tanto mis ojos? ¿No les parece más fácil, pero que sea una superficie amplia, que para el ácido le quede fácil ir allá y no ir a mis ojos? ¿No les parece más fácil? Más que mojarla, más que hacer todo lo demás. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir aprendiendo. ¿Saben ustedes cuál es la mejor química que hay en su casa? Es de trapero. No creo. No la mejor zona química, la mejor persona que sabe de química en su casa, pero así ella no sepa que sabe, lo hace. La mamá. ¿Quién La Es, cocina? mamá. Ay, exacto. sí. Exactamente, esa mujer hace maravillas en toda la casa y ni siquiera sabe que lo que está haciendo es química. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que nosotros sabemos de antemano que la mamá es la que más química hace y así no lo sepa, tiene en la casa. Entonces resulta que yo les hago la pregunta, entonces estamos trabajando con los ácidos y sabemos que ellos son hidrofílicos. Entonces lo que nosotros tenemos que evitar en el laboratorio es tomar agua y comer alimentos. Entonces en el laboratorio no se puede comer y no se puede llevar agua. Inclusive, como yo les estaba diciendo desde el principio, inclusive el agua del laboratorio, que es más pura que el agua potable que nosotros tomamos, dentro del laboratorio empieza a ser un reactivo químico. Una pregunta que ustedes me hacen todo el tiempo que he podido estar con ustedes en bioquímica: profe, ¿nosotros podemos tomarnos agua de esa del laboratorio? ¿Agua destilada? Es que a mí me han dicho que el agua hace daño, esa agua hace daño. Nada, esa agua se puede tomar como cualquier otra agua. El problema es que ya estando dentro del laboratorio ya no sirve para tomarla. La pregunta es ¿por qué? Por lo que les acabé de explicar. Porque cuando tú tomas agua del laboratorio, ya no estás tomando agua, estás tomando una solución, algo que se ha diluido en esa agua. Puede ser un ácido, puede ser lo que se haya evaporado, lo que se haya volatilizado. Lo mismo, por lo tanto, no podemos comer dentro del laboratorio. Y como normas, como no podemos comer, como no podemos tomar agua, tampoco se pueden llevar cachuchas, no se pueden llevar audífonos, nada que nos disperse la atención. Entonces, vamos a hablar de los objetos que me cuidan a mí. Porque si yo quiero, yo hago bioseguridad, yo llevo todo lo que me cuida a mí. Porque si yo estoy bien, puedo ayudar a cuidar a todos los demás. Es decir, si yo sé que no me va a pasar nada a mí, yo sé que yo voy a estar bien, voy a ser parte de la solución. Entonces vamos a hablar de los elementos de protección personal que, ojo, no se van a necesitar a no ser de que nos digan que volvamos a la presencialidad. Si no volvemos a la presencialidad este semestre no se van a necesitar, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos de protección personal? Primero que todo vamos a hablar del cabello. Las mujeres o los muchachos que tengan el cabello largo, siempre en el laboratorio nos vamos a coger el cabello muy bien. Es decir, que no nos queden ni siquiera pelitos que salgan, que cuando yo bajo la cabecita no se me vengan aquí a la frente.
Entonces, nosotros los que tenemos el cabello largo nos vamos a coger el cabello muy bien, porque en el laboratorio no podemos tener esto el cabello. Ustedes dirán, profe, pero bueno, si se me viene yo me lo corro, pero resulta que cuando estemos en el laboratorio nosotros vamos a manejar guantes, porque cuidar las manos también hace parte de mi cuidado. Entonces, cuando estemos en el laboratorio y vamos a manejar los guantes, resulta que yo he cogido muchos químicos, entre esas el agua, y el agua es del laboratorio. Entonces resulta que ustedes están ocupados y llega otra compañera, generalmente esto lo hacemos las mujeres con los hombres y con las otras mujeres, y somos muy cariñosas. Y estamos así, y a una compañerita se le vino el cabello y le dice, ay, venga, yo te lo corro. Y coge el guante con el que ha cogido otras sustancias y le coge el cabellito. Y por hacerle un favor, por hacerle un cariño, lo que termina es quemándolo. Entonces, ojo, no vamos a dar pie a que otra persona me tenga que coger el cabello, no vamos a dar pie a que yo misma tenga que ir con los guantes con los que estoy cogiendo las sustancias y tenga que ir a cogerme el cabello, no. Siempre vamos a llevar. En los laboratorios, cuando estamos trabajando dentro del laboratorio, no se puede llevar ni piercings que se salgan de la superficie de la piel, ni nada que se salga del cartílago de la oreja. Es decir, no aretes. ¿Por qué? Porque los aretes que se salen del cartílago de la oreja pueden causar accidentes, pueden quedarse engarzados en la ropa de la otra persona y pueden o quemarlo a él o quemarme a mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el laboratorio no se utilizan aretes. Vamos a hablar de las gafas, de los ojos. En el laboratorio nosotros utilizaremos unas gafas de bioseguridad, unas gafas que protegen los ojos. Normalmente las personas que manejan moto o que tienen moto, esas gafas de bioseguridad que utilizan ellos para el viento, esas gafas sirven para gafas de seguridad de laboratorio. Sin embargo, si a mí me dice alguno, profe, pero es que yo tengo gafas de aumento, no puedo utilizar las gafas de aumento no le brindan la seguridad que le brinda una gafa de seguridad como la que debe usar. ¿Por qué? Porque las gafas de aumento no te van a proteger la parte alta, no te van a proteger los laterales y no te van a proteger la parte baja. Entonces, las gafas de aumento no son el instrumento adecuado para protegerse los ojos. Entonces, siempre, si tú tienes gafas de aumento, es preferible que tus gafas de bioseguridad queden por encima de tus gafas de aumento y que puedas utilizarlas al mismo tiempo. ¿Ok? Si no, pues simplemente la gafa de bioseguridad. Ahora, si seguimos hablando de los ojos y aún así utilizando gafas de bioseguridad, algunos gases son volátiles. Las gafas de bioseguridad me sirven mucho para regueros, para líquidos, pero para los gases volátiles a veces ni la misma gafa de bioseguridad, porque tienen ciertos huequitos, ni siquiera los gases volátiles sirven. Entonces, algo que no podemos tener en un laboratorio cuando estamos trabajando con ácidos fuertes o bases fuertes, que son casi todos los de bioquímica, cuando estemos allá en presencialidad, son las lentes de contacto. Y yo les voy a contar por qué. Porque si a mí me entra un gas y me busca el ojo, pues lógicamente el gas yo me lo puedo jugar y el gas no se ha adherido muy bien a mis ojos. Pero cuando yo tengo lentes, el gas se aloja entre el lente y la retina. Y es más difícil lavar el ojo. Entonces, el hecho de que el gas está entre el lente y la retina hace que el ácido queme la retina. Y es mucho más difícil rescatar un ojo que tenga lente de contacto a un ojo que no lo tenga. Entonces, en el laboratorio es algo que se les pide mucho el favor de que el que maneje lentes de contacto no lleve lentes de contacto para las prácticas. Precisamente por eso, porque estamos evitando que cualquier gas volatilizado quede alojado entre el lente. Muy bien, vamos a hablar hoy en día que estamos en pandemia, que no se tiene que insistir tanto en el uso del tapabocas. Cuando estemos en prácticas, pues vamos a utilizar tapabocas. Quizá en un futuro, cuando la gente vuelve y pierda otra vez la costumbre de utilizar el tapabocas, volveremos a insistir otra vez en el uso del tapabocas, pero igual, con pandemia o sin pandemia, vamos a utilizar tapabocas. Vamos a hablar de la parte de la bata. De la bata, normalmente para un laboratorio de química se utiliza bata manga larga. Quizá la bata manga larga se utiliza con una empuñadura que termina así como mi saco, es decir, que es cogida de la muñeca. Normalmente si estamos hablando pues de la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Antioquia nosotros, inclusive la parte de medicina, utilizan la bata manga larga, igual de tela antifluidos, y quizá quizá la forma de cerrar la bata es con un cierre. En la Universidad Pontificia Bolivariana hicieron un estudio de infectología y decidieron que la bata iba a ser manga corta. Yo particularmente no soy amiga de la bata manga corta, pero a mí me toca utilizarla institucionalmente. Entonces, ¿qué hago yo? Como a mí me toca utilizar a veces la bata de la Universidad Pontificia, yo me coloco sacos, principalmente porque hace frío en el laboratorio, pero también no tanto porque hace frío, sino porque me estoy protegiendo el brazo. Es decir, que si un químico me cae en la ropa, no me va a caer directamente en la piel.
Entonces, les recomiendo, chicos, que si llegamos allá, ustedes tendrán que comprar su bata, si la van a comprar institucional, sobre todo la de medicina, va a ser manga corta, entonces les pido que a los laboratorios de química lleguen con bata manga larga, es decir, con manga larga. Es decir, que ustedes se colocan encima del buzo o encima de la camisa manga larga la bata, para que se protejan los brazos. Resulta que la bata que venden allá es antifluidos. ¿Qué significa antifluidos? Simplemente tela impermeable, tela a la que le cae el reactivo, y no es que no reaccione. Lo que pasa es que al principio resbala y con el tiempo el reactivo es tan fuerte que empieza a comerse la bata, pero alcanza uno perfectamente a quitarse la bata, ¿ok? Pero como tanto y tanto estoy hablando de que la bata es impermeable o es antifluidos, como le decimos, resulta que parte de ese químico, si a mí me cae en la bata, él va a bajar. Entonces, por lo tanto, en el laboratorio nunca vamos a trabajar con un jean que tenga un solo huequito. Algunas personas me dicen, profe, pero es que yo no tengo ni un solo jean que no tenga un hueco. Entonces yo le digo, pues te lo vas a tener que comprar o utiliza uno muy viejo para el laboratorio. ¿Por qué? Porque al laboratorio no se puede dejar entrar con pantalones con huequitos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un huequito? No se puede entrar a trabajar al laboratorio. Ese pantalón, ojalá, ese pantalón llegue y roce con el zapato. ¿Por qué? Porque algunas personas llegan con pantalón y dicen, profe, yo vine con pantalón, pero el pantalón es a media pierna, es decir, que parte de la pierna les queda descubierta, y a veces el pantalón no es a media pierna, pero queda saltacharcos. Bueno, como yo le decía en mi época, saltacharcos. Es decir, que del zapato al pantalón queda un espacio donde se le ve parte de la pierna. Entonces yo les digo, no señor, no se puede entrar así. Toca ponerse una media o ponerse algo que me proteja la piel. ¿Ok? Entonces siempre vamos a tener la protección desde la cabeza hasta los pies y siempre con zapato cerrado. Alguien me decía una vez, profe, pero es que yo nunca utilizo un zapato cerrado. Entonces yo le decía, tráete los zapatos cerrados, tráete los tenis, te los pones entrando al laboratorio y cuando te vayas te sacas y te quitas los tenis afuera. Así de sencillo, yo no tengo problema. Pero dentro del laboratorio tienes que permanecer con el zapato cerrado. ¿Ok? Siempre es una norma de bioseguridad. Pero resulta que ya hemos hablado de todo el cuerpo y ¿qué nos hace falta? Los guantes, ¿cierto? Entonces, en el laboratorio, en los laboratorios químicos o en general en el comercio existen 4 tipos de guantes. Yo les voy a hablar de todos los tipos de guantes. Entonces, el primer tipo de guantes son de PVC. Esos guantes son plásticos. Ustedes los conocen porque ustedes van a Frisbee, a Cocorico, y cuando ustedes les venden el pollito, les dan el guante, pero no, el guante no es para proteger ni el alimento ni la mano, simplemente para que la mano no se ensucie de la comida, ¿ok? Muy bien. Esos guantes no tienen ninguna resistencia química. Es más, si les cae un químico, el plástico se achicharra y ya, listo, hasta ahí llegó, ¿ok? Entonces esos de PVC no tienen nada que ver, además no creo que los vendan en ese sentido, sino que simplemente se los venden como proveedores a las tiendas de pollo, a las tiendas de comida. Vamos a hablar de los otros que sí ya vienen a ser de uso o que la gente cree que son de uso de laboratorio. Hay unos que se llaman de vinilo, que ustedes cómo lo reconocen. Hoy en día que estamos en pandemia, casi todos los vigilantes de los centros comerciales y de las instituciones financieras manejan guante de vinilo. Claro, para ellos ese guante es útil porque es para que no roce la piel, ¿cierto? Para que ellos puedan estar cogiendo diferentes cosas y no estén cogiendo tanta cosa. Ese guante no tiene ninguna resistencia química. Es más, ese guante solamente sirve para limpiar polvo o para cosas que no tengan que ver con químicos. Si alguna vez las chicas, lo pueden decir, ellos les han mandado a teñir el cabello, cuando ellas van donde la peluquera utiliza guantes de vinilo, que es un que se parece al plástico y un poco más flexible, ¿ok? Cuando ellas le ponen el tinte en el cabello y se quitan el guante, mírenle la mano le queda teñida. Eso quiere decir que ese guante no sirve para químicos. Si pasa el tinte, pasa cualquier químico, ¿ok? Entonces, eso no tiene ninguna resistencia ni tiene ninguna habilidad de laboratorio ese guante. Se llama de vinilo, no lo compren. ¿Por qué? Si ustedes le dicen a su mamá, mami, cómprame una caja de guantes, tienen que decirle, mani, por el chiras que sea de vinilo. Porque cuando van a las tiendas químicas, como lo son los guantes de vinilo, bueno, ahora que estamos en pandemia sí se están vendiendo, pero cuando no estamos en pandemia no se venden, entonces tratan de meterle los guantes que menos se venden, que porque son más baratos, ¿cierto? Y le dicen, no, eso es lo mismo, eso hace el mismo papel, tiene la misma efectividad. Químicamente no tienen resistencia, ¿ok? Ahora voy a hablarles de los dos que se usan en laboratorio y se usan en clínica.
El uno se llama guantes de látex y el otro se llama guantes de nitrilo, que es el que yo recomiendo, ¿ok? Cuando hablamos de guantes de látex, el guante de látex es el que ustedes conocen, el que siempre que han ido al médico ustedes le ven, ese que cuando ustedes iban al pediatra, el pediatra inflaba, lo pintaba y le hacía como una carita de niño, ¿cierto? Esos se hacen del árbol de caucho, simplemente se coge la leche del árbol de caucho, se polimeriza y de ahí sale el guante de látex. Generalmente viene de color blanco, crema, ¿cierto? Entonces ustedes lo conocen por eso. Ese guante sí se admite en laboratorio, es más, ya sí se puede usar. Pero la resistencia química del guante de látex versus la resistencia química del nitrilo es muy diferente. Ya se los voy a terminar de explicar. Primero les voy a hablar del guante de nitrilo. El guante de nitrilo es un guante que es sintético, no es natural como el guante de látex. El guante de látex tampoco es natural, es biosintético porque tiene parte del árbol de caucho y parte química. El guante de nitrilo es totalmente sintético, pero tiene una resistencia química durísima. Es decir, mucho mejor que la del guante de látex. Cuando a ti te cae un reactivo en el guante de látex, pues el guante de látex se empieza a calentar y posiblemente la resistencia química es muy poca. Por eso es que cuando ustedes, o pregúntenle a sus papás, algunos que sean cirujanos, sobre todo de la parte gástrica y la parte intestinal, pregúntenle con qué guante ellos trabajan y ellos les van a decir, es que para estas operaciones, para ese tipo de cosas, se utilizan guantes de nitrilo, no se utilizan guantes de látex. ¿Por qué? Por la resistencia química. No vayan nunca a pensar que se va a poder meter un guante de látex en una parte gástrica, porque el pH se lo come, ¿ok? Entonces, generalmente el guante de nitrilo, ¿cómo lo venden? El guante de nitrilo, ¿cómo lo ves tú? Se ve en las películas de CSI, vienen negros, fucsias, morados, verdes, amarillos, de muchos colores, pero lo más importante del guante no es que venga de colorcitos, es que la resistencia química es mucho más poderosa. Claro está, es el guante más costoso entre toda la gama de guantes que les he mencionado. Miren chicos, yo les dije a ustedes que la mejor química que ustedes tenían era la mamá. ¿Cómo será la industria química? ¿Cómo sabrá la industria química que la mamá es tan poderosa en química, pero que no sabe lo que está haciendo? ¿Ustedes han escuchado alguna vez a una abuelita o a una mamá que diga, es que compré ácido muriático y limpié el piso con ácido muriático? ¿Sí han escuchado eso? ¿O no? No. Ok. No. El ácido muriático que utilizan para limpiar los pisos, o que dicen eso que limpia las baldosas, eso es ácido clorhídrico súper concentrado. Y por eso a su mamá le dice, no vaya a echar el producto sin guantes. Esos guantes que venden en las grandes superficies, que son supremamente incómodos, que se salen de la mano, son guantes de nitrilo de la mejor densidad que tiene la industria. Pero como la industria sabe que tiene que utilizar componentes químicos para hacer limpieza, les da los mejores guantes que hay. Por eso es que cuando ustedes van a la industria, cuando van a las grandes superficies y compran un guante de buena calidad, el guante es costoso. El guante no es de esos de plástico que valen 5,000, 10,000 pesos. Entonces, esos guantes los hace la industria para que su mamá, cuando le da por limpiar el piso, con esos productos que limpian las baldosas, no se vaya a quemar, porque son ácidos concentrados. Ahora, ¿ustedes han escuchado alguna vez que hayan dicho, es que le eché diablo rojo a la cañería para que la destape? ¿O le eché soda cáustica? ¿Sí lo han escuchado? Sí. Sí, profe, sí. ¿Ustedes saben qué es la soda cáustica? No. Es la base más fuerte que tenemos en la naturaleza. Es la base más fuerte y se llama hidróxido de sodio. Entonces, yo les conté a ustedes al principio que las bases queman más que los ácidos. Si usted le mete la mano, sin querer, claro está, yo creo que no va a hacerlo, queriendo al ácido clorhídrico, se le quela la mano. La mano le queda por ahí inservible de 3 años, pero posiblemente usted la recupere en un futuro. Si se la recupera, ¿ok? Pero si usted le mete la mano al ácido clorhídrico, al ácido muriático, a la soda cáustica que utiliza la mamá para las cañerías, no le quedan sino los huesos. Es decir, esa mano no le vuelve a servir. Con eso les digo todo. Entonces, la industria química sabe que la mamá utiliza productos químicos muy fuertes. Entonces, por eso les da unos guantes de nitrilo, no les da guantes de látex, no les da guantes de otro tipo. Por eso es que yo recomiendo los guantes de nitrilo, ¿ok? Entendido. ¿Cómo lo voy a explicar? Lo voy a explicar con la resistencia química. Yo les voy a preguntar una cosa. ¿El mesón de la cocina, donde su mamá cocina, es de acero inoxidable? ¿Ustedes lo han visto? ¿Es de acero inoxidable? Sí. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué se llama acero inoxidable? ¿Qué es lo que hace para que él se llame acero inoxidable? Yo les voy a hacer otra analogía. ¿Ustedes han escuchado que les dicen a ustedes que el agua es el solvente universal?
¿Será que el agua es el solvente universal? Creo. Bueno, sí. ¿Y por qué? Sí, es posible, pero ¿por qué? Porque tiene Porque óxido, oxígeno. tiene la capacidad de disolver muchas sustancias. Pero la pregunta es, yo te hago la pregunta, ya que me dijiste que tiene la capacidad de disolver muchas sustancias, ¿disuelve el aceite? No porque es hidrofóbico, ¿no? Fóbico, fóbico, muy bien. Hidrofóbico. ¿Disuelve el petróleo? Tampoco, Entonces, porque es oleoso. por eso, entonces, ¿por qué se llama solvente universal? Profe, porque se puede utilizar como base en la mayoría de las sustancias. Ah, muy bien. Entonces, lo que deberíamos decir no es solvente universal, sino el solvente más adecuado, el que disuelve la mayoría de las sustancias de la naturaleza. Pero solamente por ese detallito lo llaman solvente universal, pero no es porque sea verdad. Entonces yo les hago una pregunta, ¿por qué será que al mesón de la cocina de su casa le llaman acero inoxidable? ¿Será que nunca se oxida? ¿Será que no se oxida? No sé. Chicos, Yo ¿ustedes creo han que sí se visto? puede oxidar, pero de pronto no con el agua. El agua es uno de los mayores oxidantes de la naturaleza. Entonces ya no sé, o sea, Venga, estoy les en plan. cuento por qué. Si usted quisiera saber si el mesón de la cocina de su mamá se oxida, sí, yo le digo cómo, pero no le respondo por el daño, ¿ok? ¿De qué forma uno puede saber si un acero se puede oxidar? Pues lógicamente colocándole un ácido. ¿Cuál es el ácido más cercano y más fácil que ustedes tienen para conseguir? Un limón, una naranja, ¿cierto que sí? Entonces ustedes cogen un limón, lo parten por la mitad y se lo dejan al mesón de la cocina a la mamá de una noche a la mañana siguiente. Y cuando ustedes quiten el limón, se está oxidando. Y ustedes ven el proceso de oxidación. Ustedes dicen, ¿cómo? ¿Pero cómo así? ¿What? Eso no era inoxidable? Es que inoxidable no significa que no se oxide. Es un apellido que le dan al material que quiere decir que la oxidación es muy lenta comparado a otros aceros. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que él se oxida, pero no se oxida a la misma velocidad que se oxidan cualquier otro material de su clase. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama inoxidable. Pero que se puede oxidar, se puede oxidar. Si yo como química quiero oxidarlo, lo oxido. ¿Estamos de acuerdo? El mejor oxidante que hay es el oxígeno, pero después sigue el agua. Entonces, ¿cómo, profe? Es que no se oxida con el agua. No, él se oxida con lo que usted le ponga. Pero el problema es qué tanto se oxida o qué tan lento se oxida. Entonces, el acero inoxidable es porque la velocidad de oxidación es muy lenta versus cualquier otro material familiar a él, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los guantes de látex y el guante de nitrilo. Si yo coloco un ácido muy fuerte en un guante de látex, se lo come. La resistencia química no es grande. Pero si usted coloca un guante de nitrilo, usted alcanza, lo primero que hace el guante es calentarse. Entonces él se calienta y cuando él se calienta usted sabe que tiene que quitárselo. Entonces usted puede llegar y quitárselo con toda la calma del mundo y quitárselo como debe quitárselo y no se va a quemar. Por eso es la diferencia entre un guante de nitrilo y un guante de látex cuando estamos hablando de sustancias químicas. ¿Eso quedó claro, chicos? ¿Quedó claro para ustedes? Todos los Sí, elementos de profe. protección, perfecto. Entonces, vamos a hablar de algo de químicos para terminar la clase y para que no nos quedemos aquí tanto tiempo. Ojo que el profesor va a mandar un taller, ese taller lo tienen que resolver y lo vamos a hablar en todo el laboratorio entrante solamente para resolver dudas de ese taller. Vuelvo y lo repito, ¿ok? Vamos a hablar de las sustancias, vamos a hablar de los pictogramas que han distinguido todas las sustancias. Entonces yo quiero que ustedes vean esto. Por ejemplo, ¿ustedes han visto esto? Venga, yo les muestro, es que si yo me voy con el mouse me voy muy abajo. Ok, acá. ¿Han visto estos pictogramas? Sí. ¿Dónde Sí, los han están visto? en los En el detergentes. laboratorio de química. Y en los camiones. ¿No los han visto nunca en los camiones? Sí. En el Eso, que sobre se todo roban los la camiones, gasolina. eso, los cisternas, los que llevan la leche, los que llevan la alimentación, los que llevan los químicos, los que llevan la gasolina, todos esos camiones cisterna, inclusive los que llevan cemento también tienen que llevarlo, porque son sustancias químicas, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes cojan el manual de laboratorio que les vamos a mandar y que empiecen a estudiar qué significa cada color. Por ejemplo, qué significa el rojo, la inflamabilidad, qué significa el azul, la salud, qué significa el amarillo, qué tan reactivo es. ¿Estamos de acuerdo? Pero más importante que eso, yo quiero mostrarles estos. ¿Ustedes alguna vez habían visto estos? ¿Estos que están acá? Sí, también.
Muy bien, esa era la antigua forma de simbolizar los reactivos dentro de los laboratorios y dentro de las clínicas o industria farmacéutica, ¿ok? Entonces resulta que esto se reemplazó, esto realmente era de la National Fire de Estados Unidos y realmente se reemplazó, porque ya empezamos a manejar este nuevo sistema que se llama el sistema globalmente armonizado y se reemplazaron por estos pictogramas. ¿Cuál es la diferencia entre la National Fire, que era antes la que usábamos aquí en esta parte del mundo, y ahora el sistema globalmente armonizado? Eso, que usted puede ir a Tailandia, puede ir a Arabia, puede ir a cualquier parte, a Asia, y va a encontrar los mismos pictogramas. Que puede ser que usted no hable mandarín, puede ser que usted no hable cualquier otro idioma, pero usted va a entender que la sustancia química tiene un peligro a nivel global. Entonces, la idea era esa, y ya se logró llegar con el sistema globalmente armonizado, inclusive hasta Estados Unidos, que es de los más renuentes. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes encuentran químicos que tengan estos pictogramas? Estos dos que están aquí al principio, ¿qué pensarían ustedes de ellos? Que son inflamables. Entonces, ¿tú qué evitarías con esos químicos? Colocarlos en zonas fu- calientes. Fumarme un cigarrillito al lado de ellos. Ah, ¿lo harías? Ave No, María. yo no estoy diciendo que lo haría estando lejos de ellos, simplemente pues estaba poniendo el ejemplo, profe. O sea, exactamente, no se debe hacer nada que tenga calor. Nada que tenga calor porque significa que son comburentes. ¿Qué pasaría si tuviera este simbolito que está acá? ¿Qué significaría? Kabum, kabum. Que puede explotar, ¿cierto que sí? Que es explosivo. Ustedes han escuchado, en las noticias nombran uno muy seguido, en Indumil, en la industria militar nombran uno muy seguido. Nombran el que utilizan, por ejemplo, los frentes sociales o los grupos sociales, los grupos paramilitares, ¿cierto? Pero en el laboratorio también tenemos. En el laboratorio también tenemos componentes que si usted simplemente los mueve, se pueden explotar, como el TNT, ¿cierto? En el laboratorio, por ejemplo, ustedes sí sabían que con lo que se criogeniza las células, los espermatozoides y los óvulos, que es el nitrógeno líquido, si usted se pone y lo mueve así, él se explota, entonces es explosivo, el nitrógeno líquido, ¿ok? Ahora, si ustedes ven ¿qué pensarían? Es corrosivo. Muy bien, que si le toca la piel, lo quema. Que si toca el mesón, cualquier tipo de mesón, se lo come, lo quema. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que tiene que tener cuidado, que es un reactivo peligroso. Esto se lo trae para cada gas. Cuando tenemos oxígeno, trae este simbolito. Cuando trae CO2, trae este simbolito. Simplemente está indicando que es un gas. Y este que está aquí, que es el que le gusta a los mexicanos, ¿cuál es? ¿Qué simbolito? ¿Qué significa? Que es letal, Venenoso. puede ser letal, ¿no? Que es letal, exactamente, que puede causar la muerte, que puede ocasionar la muerte. Muy bien. Y les voy a mostrar este que también estaba antiguamente, que también venía antiguamente, y quiere decir que todo lo que nosotros votemos por la cañería, yo puedo decir que todo, y que nosotros somos la peor plaga de este mundo y que por eso somos la peor plaga, porque dañamos la naturaleza. Entonces, todo lo que nosotros votemos por la cañería, inclusive cualquier reactivo, cualquier cosa, puede dañar el medio ambiente. Por eso conmigo no vamos a votar nada, solamente agua por la cañería, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes me digan, chicos, con respecto a esto, estos dos son nuevos y estos que les estoy mostrando aquí a los lados, vienen de ciencias de la salud, como muchas de las cosas de la vida, de la necesidad del hombre de comer, de la necesidad del hombre de estar saludable, de la necesidad del hombre de estar bien, ¿cierto? Si ustedes ven un reactivo que tiene un signo de exclamación como este, ¿qué pensarían? ¿Qué significaría para ustedes? Peligro, pues. ¿Peligro no? Yo creo que ese se tiene que combinar con otro, o sea, no sé, No, tal vez. tampoco. Yo creo que es como cuidado. Muy bien, muy bien. Lo que le está diciendo el símbolo de exclamación es que tiene que trabajarlo con precaución. Eso es lo que significa. Si usted ve eso, sabe que no es cualquier reactivo y que para trabajar con él tiene que trabajar con mucha precaución. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces tengo que primero ir y leer de qué se trata, cómo se maneja el reactivo para poderlo trabajar. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de este último que para mí es el más importante, el que se refiere a ustedes de ciencia de la salud. Y es ¿qué pensarían si ustedes ven este pictograma? ¿Qué pensarían ustedes que puede causar un reactivo que tenga este pictograma? Pues que puede enfermarnos. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia con este? O sea, Que no nos mata. que le pueda a uno quitar las extremidades, ¿no? Miley, no, yo creo que las extremidades no tanto. Mira, y ahora que ahí no tiene nada que ver con las extremidades.
O sea, que nos puede enfermar, pero sin llegar a ser mortal. Uy, al contrario. ¿Quieres que te cuente algo? Yo, Natalia Gómez, tu profesora de laboratorio de bioquímica, preferiría morirme con uno que tenga una calavera como estas a uno que tenga esto. Ah, no, pues no me diga Yo eso. creo que significa que causa daños en los órganos. Muy bien. Y no solamente eso, es que esto significa que el que tenga esto significa que mata lentamente y dolorosamente. En cambio, este no, este es letal, este es de una. Si yo me voy a morir, prefiero morirme con este que morirme con este. ¿Ok? Entonces, se los dejo ahí de antemano. Siempre que tú veas un reactivo con esto, en biología y en medicina se ven mucho estos reactivos, mucho, estos los que tienen este tipo de Como cuál. pictograma. Por ejemplo, nosotros los que hacemos investigación, para poder romper las proteínas, utilizamos un reactivo que huele horrible y que hace esto. ¿Qué es lo que hace él? Desbarata las proteínas. Pero como es tan peligroso y como es tan agresivo, si yo lo llego a tocar o si llego a respirarlo, solamente al aspirarlo yo, ya empieza a romper mis proteínas en el cuerpo. Entonces, hay muchos que nosotros manejamos en el laboratorio, como el fenol, como otros, que tienen este tipo de pictograma. Entonces, solamente el hecho de que tú tengas un reactivo que tenga esto, cuando estemos en el laboratorio, si lo llegamos a tener, yo les muestro varios reactivos que tienen este pictograma. Solamente quiero decirles que muchos de ellos vienen empacados sobre otro recipiente, dentro de otro recipiente, para que no suelte vapores. Porque generalmente los que tienen este pictograma se volatilizan fácilmente. Entonces son esos químicos que usted a veces huele y usted dice, uy, huele feo, pero no sabe lo que le está haciendo cuando usted lo huele. Entonces, generalmente, si tiene este pictograma, es mejor que usted lo trate o no lo trate, si no es posible, ¿ok? Porque son teratogénicos, cancerígenos, tienen una cantidad de cosas. Es decir, que la muerte no es rápida, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya para terminar, chicos, para terminar esta clase, quiero recordarles que la próxima clase vamos a hacer solamente taller y que ustedes tienen que traer el taller resuelto. Voy a hablarles por último ya de algunos equipos de laboratorio, aunque si llegamos al laboratorio, la única desventaja que ustedes van a tener este semestre es que ustedes no van a tener como esa ambientación, ese entrenamiento de manejar los materiales, y si no la llegan a tener, pues en los otros laboratorios la van a tener, ¿ok? Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, algunos. Esta es una pera de succión. Este es un aro metálico. El aro metálico ayuda a sostener instrumentos. Esto es un papel de filtro. Esta es una pinza de madera, simplemente que lo que hace es que me aísla el calor, entonces sirve para coger tubitos de ensayo. Estos son goteritos. Este es el gotero pipeta Pasteur que se utiliza hoy en día, que es supremamente contaminante. Este es el goterito que había antes. Profe, creo que se congeló la pantalla. ¿Se congeló? Ah, ya, Bueno. ya. Ok, perfecto. Esto es un soporte universal. Esta no es de laboratorio, viene acá, es lo que me ayuda a sostener los equipos de laboratorio en el soporte universal. Esto es una plancha de calentamiento simplemente que sirve como un fogón eléctrico para no manejar candela, porque en el laboratorio la candela puede ser comburente con otros reactivos, entonces nos dan planchas de calentamiento. Entonces, primero ya no nos vamos a quemar por incendios, pero si somos descuidados nos podemos quemar por la plancha, ¿ok? Porque se calienta mucho. Esta es una pinza, también viene con el soporte universal. Este es un mechero, se utiliza generalmente, ustedes lo van a utilizar en biología, en fisiología, porque cuando se prende la llama, eso hace un aislamiento, vuelve antiséptica la zona donde está el calor, entonces se utiliza para las cepas bacterianas, para todo lo demás. Acá tenemos los tubos de ensayo, ustedes lo conocen, les han tomado muchas muestras de sangre, entonces conocen los tubos de ensayo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, probetas, por ejemplo, el matraz, que le dicen en Spanglish el Enmeyer. Acá tenemos el vaso de precipitado, que en Spanglish le dicen Beaker, ¿cierto? Entonces quiero mostrarles que en la guía de laboratorio ustedes van a tener muchos instrumentos y de las cuales ustedes pueden leer. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este equipo que ustedes le llaman el pHímetro no se llama pHímetro, se llama potenciómetro, ¿cierto? Porque realmente lo que él hace es medir, son potencias, es cargas. Estos se llaman espectrofotómetros. Si no lo alcanzamos a conocer, algún día lo van a conocer. Es muy bueno, en el laboratorio hacemos prácticas con eso. Esto es un baño María, simplemente hace lo que la mamá hace calentando agua en una olla, ¿cierto? Esto es un vaso lavador, un frasco lavador. Eso lo que hace es que contiene agua de laboratorio. El agua de laboratorio es mucho más pura que la que nosotros tomamos potable, porque el agua potable es una solución, tiene muchas cosas, mientras que el agua de laboratorio no. Y por último, todos los laboratorios tienen una balanza, ¿cierto? Estas eran las balanzas de antes, ahora son estas, por ejemplo, estas termogravimétricas, es decir, con temperatura.
va secando la sustancia y esta es analítica, simplemente pesa, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí hay una cantidad de información más. Entonces cuando se lo mandemos, por favor, échenle ojito. No quiere decir que se lo aprendan, pero por lo menos sí léanlo. Léanlo para que sepan que si algún día tenemos que estar en el laboratorio, tenemos que cumplir con esas normas de bioseguridad, ¿ok? Entonces, chicos, al correo les voy a mandar... me faltó decirles algo, chicos. ¿Los profesores les indicaron a ustedes dónde van a estar los videos de las clases? ¿Les dijeron cómo van a hacer para que les lleguen los videos de las clases, chicos? ¿Hola? Bueno, no sé. Bueno, ok. Yo, en particular, les voy a presentar esto. Yo los videos de las clases no se los voy a mandar por el canal, por correo, porque son muy pesados. Generalmente, si son de 3 horas, van a ser muy pesados. Entonces, yo tengo un canal de YouTube. No me va a llenar de plata. Estos temas a la gente no le gustan. Estos temas no son los que la gente quiere escuchar a cada rato, ¿cierto? No son los que ustedes escuchan, No, escuchan. ¿por qué piensa así? ¿Qué dices? Porque piensa así, de pronto sí se vuelve youtuber bien famosa. Y tampoco Gana le Julio Julio Profe. Profe, Julio Profe se volvió famoso subiendo videos de matemáticas. Sí, Nati eso vi. Profe, gemelo. Eso vi, pero chicos, lo que quiero decirles es que cuando yo les suba los videos aquí, ustedes van a ver que aquí ustedes los van a poder ver, los van a ver reproducir. Lo más importante, no van a tener que ocupar un espacio muy grande en su computador y los van a tener disponibles a toda hora. Entonces, ¿cómo van a llegar a este canal? Yo ahorita les voy a mandar la primera y última vez que les voy a mandar un video de la clase, porque ya las otras ustedes vienen y lo buscan al canal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, les voy a hacer una propaganda. Si ustedes quieren aprender, aquí hay muchos videos de bioquímica. Les voy a decir cuál es la diferencia con la bioquímica clínica que ustedes van a estudiar. Estos videos de bioquímica son de bioquímica para enfermería. Por lo tanto, la bioquímica para enfermería no es tan profunda como la que ustedes ven en medicina. Pero, hombre, si ustedes quieren entender y para ustedes está siendo muy difícil entender un tema, váyanse al video del tema. Miren, aquí están todos los temas de bioquímica. Todos los temas están en videos. Entonces, si ustedes quieren entender, no lo quiero escuchar. Entonces, si ustedes quieren entender bioquímica, acá están todos los temas de bioquímica. Lógicamente, ustedes van a saber que los temas para ustedes son un poquito más profundos que para los de enfermería. Entonces, yo los invito a que vean los temas y que con lo que no entiendan ahí, llamen y pregunten, profe Gustavo, no entendí tal cosa, profe Natalia, yo tampoco entendí esto. O monitores, utilicen y aprovechen las monitorías. Los monitores están ahí para que ustedes se les facilite un poco el estudio. Acuérdense que esta es una de las materias un poquito más neurálgicas para ustedes. No se descuiden. Entonces les hago la invitación para que sepan que acá en este canal yo tengo casi todos los temas de bioquímica puestos, pero que estos temas de bioquímica les sirven a ustedes para empezar y les sirven por lo menos para entender. Entonces los invito a que los miren, a que los revisen y lógicamente después van y terminan de profundizar su tema y les aseguro que les va a ir mejor, ¿ok? Chicos, muchas gracias y nos vemos en la siguiente, ¿ok? Que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Como profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Gracias, chao. Estés bien. Chao, te cuidas mucho. Pero no olvide parar la grabación. Sí, ya lo voy a hacer, tranquilo. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, te cuidas mucho. Chao. Chao, profe. Chao.